La doctora Alicia Blanco es doctora en bioquímica, especialista en trombosis, está en contacto con nosotros para hablar de esto, trombosis y COVID. Doctora Blanco, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias por el llamado. Un saludo a su audiencia. Bueno, gracias. En líneas generales, cuando aparecen situaciones que han sido conflictivas en torno de la aplicación de vacunas que ha llevado a la suspensión de la utilización de algunas de ellas, en algunos casos momentáneamente, en algunos países definitivamente, es porque se asocia con el riesgo de la trombosis. Cuéntenos un poquito qué cuidados hay que tener con pacientes hospitalizados o qué pasa y por qué en general el impacto ha sido mayor sobre las mujeres que sobre los varones. Bueno, primero que el fenómeno trombótico es una cuestión a la cual tenemos que prestarle atención más allá del COVID. Y tal vez toda esta situación sirva para que la población general esté más alerta. En segundo término, de por sí la infección por COVID, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, se asocia también a complicación trombótica. Hay entre un 15 y un 30% de los casos que tienen algún componente trombótico en el desarrollo de todas las manifestaciones que hay asociadas a la infección. Con respecto, así que COVID de por sí tiene complicación trombótica. Con respecto a la vacunación, con respecto a la vacuna, ha aparecido una presentación de un fenómeno trombótico raro con un mecanismo que todavía está pendiente de dilucidarse completamente, asociado a las vacunas, como por ejemplo la de AstraZeneca o la de Johnson Johnson. Lo que me interesa destacar que es una presentación muy rara en general en sitios no habituales, y lo que la población tiene que considerar es que el riesgo de esta complicación asociado a la vacuna es bajísimo. Está descrito con ya con datos hoy de más de 50 millones de dosis aplicadas en Europa y en el Reino Unido, aproximadamente la misma cantidad, de menos de un caso cada 100.000 vacunas aplicadas. Así que el riesgo, la chance de que exista una complicación trombótica asociada a la vacuna es bajísimo. No solamente eso, sino que el riesgo de que haya una complicación grave que pueda poner en riesgo la vida del paciente es de alrededor de 1 o 2 casos cada 1.000.000 de dosis aplicadas. Es decir, es mucho más baja todavía, es 10 veces la chance menor que de tener la complicación. En cambio, es mucho más mayor el riesgo de complicaciones, inclusive trombóticas, si se tiene la infección. Entonces, no hay ninguna contraindicación en administrar la vacuna en líneas generales, y el beneficio de aplicar la vacuna en relación al posible riesgo de una complicación es mínimo. Estamos siempre a favor de la vacunación. Esas son las recomendaciones internacionales. Aún para pacientes que hayan tenido una complicación trombótica previa o que tengan alguna alteración congénita o adquirida que los predisponga, u otros factores de riesgo que los predispongan al fenómeno trombótico. No hay ninguna contraindicación en esos casos para recibir la vacuna. Ahora, dígame una cosa, en este sentido, existen conocimiento y casos de trombosis, por ejemplo, por consumir píldoras anticonceptivas. Hay un registro bastante interesante en eso. ¿Existe algún punto de contacto entre una situación y la otra?
Tenemos que comprender que la aparición del fenómeno trombótico es un fenómeno multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo puede tener distintos factores de riesgo que se van sumando y pasado un determinado umbral, eso hace que aparezca el fenómeno trombótico. La ingesta de contraceptivos orales es uno de los factores de riesgo de trombosis. Pero como le decía yo antes, ahora podemos inclusive mencionar otros factores de riesgo, pero como les mencionaba yo antes, individuos que tengan estos factores de riesgo, eso no implica que no tengan que ser vacunados, todo lo contrario. Es decir, si son personas que tienen más riesgo de desarrollar trombosis, van a tener un mayor beneficio probablemente por recibir la vacunación, porque van a estar protegidos en caso de tener una infección por COVID. Los factores de riesgo de trombosis pueden ser alteraciones de la coagulación, ya sea de tipo congénita, algunos defectos de inhibidores, etcétera, o adquiridos. Pero también, la ingesta de contraceptivos orales, la obesidad, el embarazo, ciertas cirugías tienen más riesgo que otras, el reposo prolongado, que sea un paciente que tiene cáncer, que tenga una falla cardíaca, son todos factores que pueden contribuir a tener un mayor riesgo de desarrollar una complicación trombótica. Lo importante es tener presente que la trombosis se puede prevenir. Es muy importante que el paciente tenga un seguimiento médico adecuado, que valore si es un paciente que está en mayor o menor riesgo de trombosis y que se tomen las medidas acordes a eso. Pero, de vuelta, ninguno de estos factores hace que haya una contraindicación respecto a la vacunación. Bien. Bueno, doctora, gracias por ilustrarnos No, sobre esto que es tan delicado. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias. Bueno, muy amable. Bueno, la doctora las 2 veces no pudo plantarse mi nombre en su cabecita, pero bueno, no importa, todo bien. Sí, viste que tuvo la mejor intención, hay que decirlo. Este es un tema, para mí, de lo más delicado que ha provocado. Por supuesto que estadísticamente es mínimo, por supuesto que si te toca es el 100% del problema.